Esta es Uniminuto Radio Tolima, HJLA, en Ibagué a través de 870 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook como Uniminuto Radio Tolima. La radio universitaria está aquí. ¡Grande Mariana, grande! ¡Linda Caicedo! Catherine Ibarra. ¡El gran campeón! ¡Nairo Quintana! Toca atrás para James. ¡Mete un rebote! ¡Qué golazo! En Uniminuto Radio empieza Play Sports. Las 11 de la mañana, 3 minutos. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Aquí con una nueva edición de Play Sport. Hoy 16 de junio del 2025 en este nuevo horario. Recuerden que ahora estamos de lunes a miércoles y también los viernes desde las 11 de la mañana hasta las 11:55. Así que saludando a la mesa de trabajo desde luego, pero antes reiterando nuestro saludo a toda nuestra audiencia en los diferentes municipios del departamento del Tolima, del Huila, del Huila, del Valle del Cauca, de Cauca y el Eje Cafetero, y también desde luego saludando a la señorita Angie Viviana Reyes desde el máster. Bueno, Juan Sebastián, ¿qué tal estuvo el fin de semana y cómo empezamos esta definitiva semana? Lo primero que todo, saludar a la mesa de trabajo como a Esaú, Daniel y a Viviana desde la parte del Control Master. Y no, la verdad fue un fin de semana movidito, porque desde la parte de fútbol nacional, como el partido que hubo la noche de ayer, que fue un gran partido a pesar de lo sucedido, y sobre el fútbol internacional, sobre el Mundial de Clubes, lo que pasó que fueron muchas sorpresas. Bueno, Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. No, pues hoy con un poquito con el corazón arrogadito por el Deportes Tolima. Primero que todo, la gloria a Dios. Un saludo pues a Viviana y a la mesa de trabajo acá, a Juan y a Esaú. Sí, pues muchas sorpresas como lo dijo mi compañero, pero también muchos resultados pues que nos arrugan un poquito el corazón, nada más que todo con el Deportes Tolima, pero bueno, también vamos a tocarles hoy NBA y diferentes deportes. Entonces pues nada, muchas gracias por escucharnos. Y Dios los bendiga a todos y vamos con la información. Bueno, como usted lo dice, tocaremos desde luego la Liga Betplay de Mayor con un Deportes Tolima que terminó su sueño finalista, al menos en esta edición, en el estadio Atanasio Girardot. Fecha 5 de los cuadrangulares, América de Cali hizo la tarea, ganó en Barranquilla, pero igual quedó fuera también de la posibilidad de llegar a la final. Es decir, ya tenemos el primer finalista de este primer torneo del año. Jaguares y Patriotas jugarán la final del torneo Betplay en este primer semestre. Listos 7 de los 8 clasificados a la segunda ronda de la Copa Betplay desde la fase 1A. Se definirá el último hoy entre el equipo del Deportivo Pereira y el Bogotá Fútbol Club. También estaremos hablando desde luego del Mundial de Clubes que arrancó, un Mundial de Clubes inédito, ¿no? Es la primera vez que tenemos este formato de 32 equipos, con debut de equipos sudamericanos que no han perdido, les fue muy bien en esta primera jornada. La sorpresa pues para muchos, la goleada del equipo del Bayern de Múnich que goleó por 10-0 al equipo de Oceánico, el Oakland. Estaremos hablando desde ello. También estaremos comentando qué jugadores colombianos están participando en este mundial. Un pequeño recuento de 6 jugadores que ya han sido campeones del mundo en cuanto a clubes. También tendremos ese dático. Estaremos hablando de ciclismo porque Tadej Pogačar dominó el criterio en Dauphiné Libéré y se acerca al centenar de victorias como profesional. Sigue dando de qué hablar este excelente corredor, el mejor del mundo por la actualidad. Actualidad también del Tour de Suiza. Se disputaron ya 2 etapas, la de ayer, la de hoy. Estaremos diciendo cómo va este importante carrera también previa a lo que será el Tour de Francia. Hablaremos de la Fórmula 1, donde en el Gran Premio de Canadá el Mercedes de George Russell consigue la victoria. Como lo decía Daniel, un pequeño repaso sobre la NBA. Así que bienvenidos todos a esta nueva edición de Play Sport, la número 49 de lo que va del año y desde luego con toda la mejor información deportiva. Arrancamos con la frase del día, lunes 16 de junio de 2025, aquel que tiene fe no está nunca solo. Lo dijo Thomas Carlyle, que es un historiador y pensador, o fue un historiador, pensador y ensayista inglés, nació en 1795 y murió en 1881, pues haciendo una alusión a la fe. Creo que es un baluarte que hace parte pues de nuestra condición humana y que en muchas ocasiones hemos hecho uso de ella. Independientemente de lo que usted crea, creo que la fe juega un papel trascendental en cada persona.
Bueno, terminó el sueño finalista para Deportes Tolima. ¿Cómo vieron ustedes ese partido ayer? Estadio Atanasio Girardot, prácticamente lleno. Toda la gente acompañando al equipo poderoso de la montaña. Un Deportes Tolima que nos había sorprendido con un excelente partido, decíamos el mejor del año frente al equipo del América de Cali. Con todo, jugando bien, haciendo goles y ganando en la ciudad de Cali. Es cierto que está bastante complicado, quedan apenas 6 puntos en disputa y la ventaja del Medellín son 5 puntos. Tolima, ¿qué tenía que hacer ayer? Ganar sí o sí, frente a un poderoso Independiente Medellín que tenía doble oportunidad de clasificar a la final. Y depender Tolima, no solamente ganar anoche, sino ganar el próximo partido, pero en un partido bastante bueno para el Tolima, que no correspondió, digamos, al resultado. Lo comentábamos ahorita desde el micrófono. Lamentablemente, hay partidos que ha jugado muy mal y ha obtenido la victoria o puntos importantes. Ayer jugó muy bien y lamentablemente perdió. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días ya. Son las 11 de la mañana, qué pena la costumbre. No, pero sí, la verdad con el corazón arrugadito y podemos decir que el Tolima despertó, pero despertó lastimosamente tarde. Porque los jugadores se acordaron prácticamente de jugar ya en los últimos partidos donde pues ya prácticamente estaba sentenciado. Sí, que había posibilidades, pero era una posibilidad muy remota. Y pues lastimosamente aquí, si se quiere hallar un culpable, se pueden hallar varios y uno de ellos podría ser Cuesta. ¿Por qué? Porque Cuesta pues con estos errores que tuvo acá más que todo el local, ese penalti cometió al América de Cali, pues demás errores, me pongo a pensar qué hubiera pasado si Cuesta o si Fiermarín más bien nos hubiera ido contra Uruguay, porque pues ayer Fiermarín fue una figura, para mí fue una figura junto también con el arquero de ellos, ¿cómo es que se llama él? Aguerre, el arquero uruguayo. El arquero uruguayo también, otro que ha sido muy criticado porque pues contra el América precisamente tuvo un error muy garrafal este arquero uruguayo, pero se reivindicó y yo siento que se reivindicó de la mejor manera. Pero bueno, el Deportes Tolima la verdad jugó muy bien, son de esos partidos que yo digo, bueno, quedamos eliminados, pero me gustó porque entonces el equipo ya está encontrando la manera, o sea, ya están demostrando que sí se puede jugar y que sí se pueden hacer las cosas bien con el equipo que tienen, ¿no? Lastimosamente se acordaron de eso tarde, pero igualmente yo creo que a pesar de todo, Rescalvo puede seguir, pero entonces hay que hacer muchos ajustes y uno de ellos es bajarle un poquito al ego, ¿no? Porque pues anteriormente lo que pasó con el periodista, pero bueno, eso ya son temas extrafutbolísticos. Sin embargo, sí, yo siento que el Deportes Tolima trató y también me parece muy mal hecho, pues muy mal hecho no, porque así es el fútbol y es una forma de jugar del Medellín, porque pues recordemos que el Medellín se estaba escondiendo, como usted me decía, afuera antes de empezar el programa, parecía que el Tolima fuera el local, porque incluso había partes del partido donde Medellín ponía 5 defensas, o sea, sí, entonces era algo inaudito para un equipo que está buscando pues una final, pero pues al fin y al cabo así es la forma de jugar y así pues son maneras de jugar, ¿no? Sí, Y claro. válidas, la verdad. Sí, claro, porque igual eso no es ilegal, o sea, son maneras de jugar y pues son estrategias al fin y al cabo, ¿no? Solo pero, que uno espera que pues el local por lo regular pues tiene... Claro, sea más propositivo. Se habla de tener la obligación, ¿no? Aunque es relativo, porque en este caso sabíamos, el solo empate le da la posibilidad claro, al Medellín. entonces el Medellín... Aunque fíjese bien usted, si el partido hubiera terminado empatado ayer, Medellín no estaría clasificado en este momento, tendría que ir a pelear esa clasificación frente al América. Entonces creo que fue una forma mezquina como la que propuso el técnico Arias, en ese caso el partido frente a Deportes Tolima, pero en sí la obligación primordial o prioritaria la tenía Deportes Tolima y pues creo que con eso jugó el caso el equipo paisa. Sí, Medellín salió a guardar su resultado, ya sea a buscar la victoria o el empate, que se vio varias veces, como le digo, poniendo una defensa pues de 5, ¿no? Y pues al estilo Atlético de Madrid, al estilo italiano, el famoso Catenaccio, que se le decía a esa jugando dirigiendo, o sea, jugando al estilo como le gusta al Cholo Simeone, ¿no? Al Cholo Simeone, sí, de para atrás. Pero bueno, desde aquí le quiero mandar pues una felicitación al equipo porque pues se demostró y pues bueno, seguir intentando, pero entonces hacer muchos ajustes, que creo que tiene que haber cambio de ciclo de algunas cosas, claro que sí, lo tiene que haber. Hay jugadores que ya definitivamente siento que cumplieron su ciclo y no es por esto, sino por varias temporadas, ¿no? Ya es un acumulado. Sí, eso es un acumulado que va de pronto muchas veces desgastando y en sí en ocasiones pues se ve reflejado en el nivel del equipo.
Bueno, de mi parte, ¿qué digo? Que creo que se hizo un partido inteligente ayer, a pesar de ese gol tempranero, y hay que decir un golazo también por parte del equipo Sí, Independiente el Medellín. Eder Berrío. Como decía un señor ayer con el que estaba viendo el partido, esos goles solo se lo hace la Tolima. Es que fue un golazo, un señor golazo, un pepo, como decimos acá coloquialmente, ¿no? El gol de Berrío fue sobre el minuto 18, Deportes Tolima empató sobre el minuto 70 a través de Gonzalo Lencina, y esta vez el 90+3 jugó pero en contra, ¿no? Porque el 90+3 fue el gol de Juan David Arizala, Y creo que fue un preciso golazo. en el mismo estadio, ¿no? En el mismo estadio, y creo que fue un golazo porque si usted ve la concepción de la jugada, un contragolpe del Medellín bastante letal, y creo que fue bien definido, aunque lento el cierre por parte de la defensa del Deportes Tolima, hay que decir. El uno lento cerrando, el otro tapando el arquero, y al final la logró acomodar allá contra el palo de la mano derecha del arquero Fiermarín, que pues de esta manera pues deja al Deportes Tolima con apenas 5 puntos, ya un Medellín con 13 puntos clasificado a la gran final, y como lo decíamos, a pesar de la victoria del América, creo que no le alcanzó. No, sí, para juntar lo que pasó durante el partido, ¿no? Que pues lo que se vio durante el primer tiempo y el segundo, perdón, durante el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿no? Que pues durante el primer tiempo el Deportes, digamos, fue la verdad un gran partido. Durante el primer tiempo el Deportes Tolima arrancó muy bien, todo iba muy bien hasta que el Deportes Tolima lastimosamente recibió el primer tanto por parte del Medellín, por parte de Leider Berrío, que como lo decían ustedes, un golazo, o sea, un gran golazo de volea muy similar al que recibió el partido pasado por parte de Duván Vergara del América. A partir de ahí, el Medellín se cerró. El Medellín de verdad fue muy defensivo, súper defensivo. Y a pesar de que el Deportes Tolima intentaba atacar, no se le daba. Terminó el primer tiempo, todo iba así. Comenzó el segundo tiempo, lo mismo. El Independiente Medellín súper defensivo, todo. Hasta que el Independiente Medellín decidió realizar algunos cambios. Entre esos cambios, el cuerpo técnico del Deportes Tolima decidió cambiar a Gustavo Ramírez, el paraguayo, por Gonzalo Lencina. Ese cambio fue súper crucial, porque la demora fue que entrara. Y apenas entró, un centro de Jorman Hurtado, que rebotó en Chaverra, no, un centro de Jorman Hurtado, que intentó despejar Chaverra, pero rebotó en un jugador y le quedó a los pies de Gonzalo Lencina, que realizó el gol. La verdad, eso fue una alegría, eso fue una gran alegría para todos nosotros. Y a partir de ahí, el Medellín se despejó, dejó lo defensivo y comenzó a atacar, y de ahí se formó, la verdad, un gran partido. Sí, claro, porque ahí Medellín ya se abrió un poco porque pues tenía la posibilidad también, vieron que podían retomar el partido. Con el 1-0 ellos estaban tranquilos porque pues estaban ganando, estaban clasificando a la final, no tenían necesidad de arriesgar, no tenían necesidad de exponerse, y pues de esa manera ese gol de Deportes Tolima vuelve a dejar las cosas como al inicio del partido, vuelve a dejar las vainas en tablas, y creo que ahí ya Medellín se dio cuenta que así como en el primer tiempo pudo llegar y pudo anotar el gol, podría también asegurar la victoria. Y eso abrió también el partido para Deportes Tolima, porque aunque Deportes Tolima estaba llegando, no lo estaba haciendo con mucha claridad. El Medellín abrirse un poco, dejó unos espacios que se pudieron aprovechar, y que pues lamentablemente no pudo anotar, pero que pudo haber, se volvió un partido de toma y dame, como decimos popularmente, y pudo haber sido también, así como fue para Medellín, pudo haber sido para Tolima. Y hubieron varias polémicas, entre ellas un posible penal para el Tolima. Sí, el agarrón. El agarrón, posible penal para el Tolima, pero que al final resultó en nada porque fue fuera de área. Sí, ese jalón, sí, pues era falta, pero es que ni siquiera pitó la falta. Se le dio continuidad, y creo, estaba mirando que un fuera de creo lugar que sí. también, ¿no? Sí, Pues fuera de sí, lugar estaba también, mirando pero- en esa misma jugada. Entonces creo que quién sabe qué hubiera pasado si hubiera terminado en gol, a lo mejor la hubieran, digamos, en cierta manera revisado, quién sabe qué hubiera pasado, pero pues al final no terminó en nada, y Deportes Tolima tenía la necesidad, tenía que seguir buscando, pero pues lamentablemente no llegó la posibilidad. Lo mismo Entonces, sobre el minuto 23 de Berrío, que tuvo un encuentro con Marlon. Con Ah, Marlon, sí, sí, en el piso, en el piso. sí, un encuentro con Marlon. Ellos estaban ahí cuando llegó Brian León, empujó a Marlon, y después pues Angulo empujó a Brian, y se formó ahí una aglomeración ahí, y terminó Angulo con amarilla, lo mismo que Brian León con amarillo. un partido, la verdad, de mucho roce también, porque pues es entendible también, ¿no? La
la fase que se estaba jugando y la posibilidad pues tan grande, y que pues deja de esta manera el paso a un Medellín que asegura una nueva final dentro del campeonato colombiano, una nueva posibilidad para el equipo paisa de seguir aumentando pues dentro de sus posibilidades esa racha, o digamos ese número de títulos dentro de su vitrina. Entonces esas son algunas de las cosas que dejan pues Sí. como saldo este resultado. Sí, un partido muy físico porque me puse a contar acá y fueron 8 amarillas en total, o sea, por poquito estuve rozando la roja, un partido demasiado físico donde pues en una parte yo siento que Medellín se dedicó fue a pegar y a mirar si intentaba. En cierta manera, que algunas estadísticas, como le dice Álvaro Hincapié, la ciudad de Medellín se ratifica como la plaza con más finales alcanzadas entre sus equipos en la historia del fútbol profesional colombiano en torneos semestrales desde 2002, llegando a 28 finales, 16 de ellas para Atlético Nacional, 12 para el equipo de Independiente Medellín. Esos son algunos de los datos. Equipos con más finales disputadas en la historia de la Liga Colombiana en torneos semestrales desde 2002 hacia acá. Nacional, que ha disputado 16, Medellín, que llega a la 12, Junior de Barranquilla también ha disputado 12, Deportes Tolima ha disputado 9 finales, Santa Fe ha disputado 8, Cali 7 y América 5, en cuanto al dato de las finales logradas. Entonces esta es la 12ª final del Deportivo Independiente Medellín. La afición poderosa de la montaña no grita campeón de la Dimayor desde hace 9 años, desde la sexta estrella de la mano del técnico Leonel Álvarez en ese primer semestre del año 2016. Contra Junior fue esa final, yo me acuerdo. Precisamente, sí señor, precisamente en esa final. Un datico acá, cuando Leider Berrío marcó goles en cuadrangulares semifinales con Deportivo Pereira, aportó para el título que logró en 2022-2. Ahora, cuando hizo goles también en cuadrangulares semifinales con Independiente Medellín, aportó para encaminar a la final del 2025-1. Es decir, un jugador trascendental. Y como dato curioso, ambas veces era dirigido por Alejandro Restrepo en cuanto al técnico del equipo de Independiente Medellín. Bueno, seguimos, compañeros, dentro de este desarrollo del campeonato colombiano. Entonces, como lo decíamos en el otro partido de ayer, el América de Cali visitaba al Junior de Barranquilla. Iba prácticamente tendría la misma tarea que Deportes Tolima: ganar para poder mantenerse y esperar pues resultados si podría llegar a la final. El partido se dio en la ciudad de Barranquilla y el América se impuso con gol de Luis Ramos Leiva, el jugador peruano, sobre el minuto 76. Junior de Barranquilla sufrió 2 expulsiones. El caso de Joel Mena sobre el minuto 16, muy temprano se quedó con un hombre menos del equipo de Curramba, y José Enamorado sobre el minuto 74, para decir que se ha convertido en esta una de las peores ediciones en cuanto a cuadrangulares semifinales o en cuadrangulares del equipo Junior de Barranquilla. 5 partidos y apenas un punto. Perdió los 2 partidos contra el equipo del Medellín, perdió los 2 partidos contra América de Cali, y pues de esa manera pues creo que es imposible que lograra llegar a lejos. Empató además con Deportes Tolima como local. El único punto que tienes con El Tolima. único punto que tienes contra Tolima, y de 9 puntos como local, un solo punto. Entonces creo que es un resultado amargo para el equipo de la ciudad de Barranquilla. Medellín, entonces, transcurridas 5 jornadas, es decir, a falta de apenas una, Medellín ya clasificado a la final, 4 victorias de manera consecutivas, ganándole los 2 partidos a Tolima, ganándole los 2 partidos al Junior de Barranquilla, empatando con América. Llega con 13 puntos. América de Cali segundo con 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Deportes Tolima quedó con 5 puntos, 2 empates, 1 victoria y 2 derrotas. Y Junior de Barranquilla con apenas 1 punto, como lo reseñábamos. Para hoy queda este grupo B que está bastante ardiente. Tenemos hoy los partidos entre el equipo del Once Caldas, Santa Fe, que enfrentará a Once Caldas como local. El equipo de Bogotá, que como decíamos, los 2 partidos de local los ha perdido, han ganado los 2 de visitante, pero los 2 de local los ha perdido. Santa Fe Once Caldas, entonces sobre las 6:15 de la tarde, y sobre las 8:20 el clásico de la jornada, Atlético Nacional enfrentando a Millonarios. Recordemos que este grupo, el grupo B, tiene doble empate en la parte alta de la tabla. 6 puntos tienen los 2 equipos de Bogotá, Millonarios 6 puntos, Santa Fe 6. Nacional tiene 5 y Caldas 3, es decir, con posibilidad de los 4 equipos. Sí, con 4 equipos, aunque pues el que menor tiene obviamente es Once Caldas. Este grupo, la verdad, sí,
como lo dije desde que empezó, creería que era el mejor grupo. ¿Por qué? Porque pues están todos los campeones continentales por parte pues de Colombia, ¿no? Santa Fe campeón de Sudamericana, y pues Nacional y Once Caldas campeón de Copa Libertadores. Millonarios, aunque no ha ganado título internacional como tal, sino que ellos tienen, creo que, una Merconorte, pero al fin y al cabo es un título... Norte. Una Merconorte, sí señor. Bueno, al fin y al cabo son títulos pues continentales, ¿no? Entonces, el tiempo me está dando la razón prácticamente que este grupo cuadrangular del grupo B era prácticamente el mejor, y pues así está siendo. Bueno, esa entonces es la actualidad del fútbol profesional colombiano en cuanto a la primera edición, porque también hubo acción en el torneo de la primera B. Llegamos a esa última final donde el equipo tenían posibilidades. Llegaba Cúcuta como líder, pero enfrentaría a Patriotas en la ciudad de Tunja, que tenía posibilidades y le ganaba al Cúcuta Deportivo de pasar a la final, en el sentido de que era el equipo que llevaba esa ventaja deportiva en este grupo. Y por otro lado, Real Soacha, que enfrentaría al Atlético Huila. Huila tenía que ganar su partido, pero dependía de lo que pasara en la ciudad de Tunja. Por otro lado, en el grupo A, Jaguares, el día sábado, cayó derrotado 0-1 frente a Tigres como local, pero Jaguares ya está clasificado a la gran final. Y Real Cartagena empató 3-3 con Palmira. Ahora entonces en el grupo B, Real Soacha enfrentaba al Atlético Huila. Allí el Huila hizo su tarea, le ganó 2-1 al equipo Real Soacha, que a propósito Real Soacha será el rival de Deportes Tolima en la Copa Colombia, en la fase 1B. Y mientras que el Patriotas, en un partido bastante entretenido, en un partido que se definió hasta en la adición, en los últimos minutos, el finalista era el Atlético Huila, y pues digamos, en cierta manera, en el caso mío me alegraba porque pues es un equipo de la región. En este partido, digámoslo de esta manera, el Patriota empezó ganando sobre el minuto 32 de penal, empató Cristian Marcelo Álvarez sobre el minuto 38 y aumentó diferencias sobre el minuto 54 de penal, 2-1 a favor del Cúcuta. Pero como cosa rara, digamos, sobre el minuto 90+3, Álvaro Meléndez, el Deportes Tolima, marcó para el equipo de Patriotas, y sobre el minuto 90+6, Kevin Andrés Álvarez Carvajal marcó para el definitivo 3-2 y dejó, digamos, al equipo Pita con la fiesta hecha. De esta manera, entonces, la clasificación terminó de la siguiente manera en completo. El transcurrido de las fases semifinales, cuadrangulares finales, Jaguares terminó con 16 puntos. Jaguares terminó con 13 puntos en el grupo A como líder, segundo Real Cartagena y Palmira con 8 puntos y cuarto Tigres con 4, mientras que en el grupo B Atlético Huila terminó con 10 puntos, Patriotas con 10, y a pesar de la diferencia de goles, el clasificado fue el equipo de Patriotas por la ventaja deportiva que ya hemos reseñado. Cúcuta terminó con 9 puntos y Real Soacha con 6. Finalísima entonces, que se disputará a partir de este miércoles. El Patriota recibirá a Jaguares a las 7:30 y el partido de vuelta será el domingo sobre las 6 p.m. para definir el primer campeón del año en torneo B, y de esta manera también asegurar un paso respecto a la clasificación a el ascenso del otro año. Recordemos, el campeón de este torneo asegura cupo en la gran final. A la superfinal, sí. A la superfinal, donde el ganador de esa superfinal va directamente, se clasificará directamente al torneo de ascenso, en este caso, o al torneo de primera Y edición. el segundo ascendido después reclasificación. Enfrentará al mejor reclasificado para jugar un repechaje, digamos, una llave para definir el... Sí, pero es algo muy confuso, ¿no? Porque yo me acuerdo que el año pasado se presentó un lío bastante grande. Cartagena demandó, eso fue... incluso Real Cartagena demandó hasta ante el términos TAS. Sí, y aún no se ha resuelto ese tema. Uy, pues ya que ya... Pero dado el caso, se pudiera dar, donde le ratifiquen eso al Real Cartagena, tendrían que incluirlo dentro del torneo del próximo año o el próximo semestre. Bueno, hay unas situaciones ahí que se podrían dar, pero sí, que es bastante complejo. Sí, yo me acuerdo que el año pasado eso fue un lío también ahí con el Real Cartagena, que el técnico era Sebastián Viera, precisamente el ex Junior. Sí, vamos a ver cómo transcurre pues esta jornada, y pues yo quería agregar que sí estaba un poquito triste por el Huila, ¿no? Porque pues como se decía, es un equipo de la región, pero lastimosamente pues no pudo llegar a la final, ¿no? Bueno, seguimos entonces hablando del fútbol profesional colombiano, porque terminó la fase, o prácticamente está a punto de terminar la fase 1A de la Copa Colombia, ¿no? Teníamos pendientes los resultados de las últimas fechas,
Y hay que decirlo, en el caso de esta última fecha, que es la jornada 6 de 6, o 5 de 5 es la cuestión, 5 de 5. El Boca Juniors cayó 1-0 frente al equipo del Bucaramanga. Boyacá Chico venció 1-0 el Cali, que ni fu ni fa, ni en torneo de primera edición ni en Copa Colombia por ningún lado el equipo azucarero levanta la cabeza. Atlético logró un histórico resultado y fue que venció 1-0 al Pasto y se clasificó de paso a la siguiente ronda. Equidad cayó 0-2 con Fortaleza, un Fortaleza que sigue jugando muy bien. Envigado derrotó 2-0 a Águilas y el equipo de Barranquilla cayó 0-1 frente a Alianza. Unión Magdalena empató 0-0 con Llanero y está pendiente el día de hoy sobre las 3 de la tarde entre Bogotá Fútbol Club y el Deportivo Pereira. Las clasificaciones, o vamos a dar mejor dicho los resultados, como para ir avanzando, y es que en el grupo A los clasificados fueron Bucaramanga y Quindío con 10 puntos y 7 el Quindío, quedaron eliminados Boyacá Chico, Boca Juniors de Cali y el Deportivo Cali, que apenas sumó 3 puntos en el campeonato. Envigado y Alianza Fútbol Club, los clasificados del grupo B. En el caso quedaron eliminados Águilas Doradas, Barranquilla y Orso Marzo. En el grupo C, Atlético se clasificó junto al equipo del Deportivo Pasto, quedaron eliminados Unión Magdalena, Llaneros y Real Santander. En el grupo D, Fortaleza está clasificado y estamos a la espera de qué pasará el partido de hoy, porque el segundo es Pereira con 5 puntos y tercero Bogotá con 4 puntos. Se disputará entonces ese cupo hoy en el partido a las 3 de la tarde, mientras que quedaron ya eliminados Leones y Equidad. Esos son en cuanto a la Copa Betplay, la Copa Colombia, en cuanto a los resultados de lo que se ha dado hasta el momento. Sí, no, yo también quería pues tocar ahí, ya que es el fútbol colombiano, ya que el Deportivo Cali la semana pasada se cumplieron 2 meses que no le paga a sus jugadores, y ya eso es un tema muy, muy crítico, donde el Deportivo Cali tiene una deuda de más de 1.000 millones de pesos, donde como lo dije anteriormente en programas pasados, tiene hipotecadas algunas de sus tribunas del estadio. Entonces el Deportivo Cali definitivamente, no solo por un momento institucional, sino en todo económico, aspecto está grave, porque futbolísticamente muy complicado la realidad del equipo azucarero, pero también a nivel, digamos, directivo no levantan cabeza, ya han hecho cambios de presidente, y a nivel organizacional creo que el equipo no ha levantado cabeza y eso sigue siendo muy complicado. Bueno, compañeros, pasemos al Mundial de Clubes. Cuéntenme qué pasó este fin de semana, Juan Sebastián. ¿Cómo arrancó este Mundial de Clubes? Ya se jugaron partidos de primera ronda, esa primera fecha en algunos de los grupos. No, comenzó con muchas sorpresas. Comenzó con 5 partidos. El primero, pues como se vio, fue el sábado entre el Al-Ahly y el Inter de Miami. Un partido nada para nadie, 0-0, nada así, nada sorprendente. Seguido el día de ayer domingo con un resultado, la verdad, muy impresionante, pero que pues la verdad era de esperarse, pero que no fuese tanto, entre el Bayern Múnich y el Auckland City de Oceanía. 10-0, o sea, algo muy sorprendente. Pero es que lo que no se sabe, o sea, lo que no se sabía es que el Auckland City es un equipo semi-amateur, donde muchos jugadores de allí no se dedican 100% a ser futbolistas. Muchos de ellos tienen otros trabajos, digamos, unos trabajan en ferretería, otros de panadería, entonces no son 100% profesionales, pero para ellos es lo hablábamos la semana pasada con Daniel. Sí, ya que hay un colombiano, Sí. que juega ya en Nueva Zelanda y es peluquero, es barbero. Entonces, como le decía su merced, sí es un equipo semi-amateur, donde el que usted dice, el arquero es el que trabaja en la ferretería, y decía, yo me tuve que ir de vacaciones, pero no pagas. Va a ser muy difícil pagar el alquiler, pero dijo, era un sueño jugar contra el Bayern Múnich y contra Boca. Incluso a él le hizo mucha ilusión conocer a Manuel Neuer, o sea, un ícono de los arqueros. Siguiendo con el siguiente partido, es el PSG contra el Atlético de Madrid. Muchos esperábamos más del Atlético de Madrid, ¿para qué? Porque pues muchas personas decían de que pues se veía un Atlético de Madrid muy poderoso. Pero se vio que el PSG sigue manteniendo esa racha competitiva que se mostró en la Champions League y lo goleó 4-0. Siguiendo con el Palmeiras contra el Porto. Un partido nada para nadie, la verdad. El primer equipo de la Conmebol que se vio. Y la verdad fue un buen juego. Nada para nadie. Seguido con el Botafogo contra el Seattle Sounders. El último partido, ya muy noche. Esta vez se dio el partido para el Botafogo 2-1. Un gran partido.
Bueno, fue respecto a este Botafogo, Seattle Thunder, goles de Botafogo por Jair Cuña sobre el minuto 28 y Igor de Jesús Maciel da Cruz sobre el minuto 44, descontó a través de Cristian Roldán. Este es un jugador, no la tengo clara si es, debe ser latino, pero no sé de qué nacionalidad será. Sin embargo, pues a través de este latino logró el equipo de Estados Unidos descontar pues en cuanto a este resultado. Otro de los resultados, como usted lo decía, este resultado sorprende, el del Bayern de Múnich, para algunos es sorpresa. Hay que decir aquí, Jamal Musiala marcó triplete sobre el minuto 67, 73 y 84. Michael Olise marcó sobre el minuto 20 y el 45 más 3. Thomas Müller, el veteranísimo que es uno de los goleadores del mundo en cuanto a mundiales de fútbol. y que juega su último torneo Y ya. que juega también Last su último Dance. torneo. ¿Y de qué manera para despedirse usted haciendo un doblete en ese partido? Y no sabemos qué más deje durante No, y el lo desarrollo curioso del fue que campeonato, ¿no? 45-89. Sí, no, lo curioso acá es que él marcó el 10-0 y lo gritó como si Lo hubiera gritó, sido, sí. como si hubiera sido, Sí. mejor dicho, para ganar el Mundial de Clubes. Fue algo muy, muy curioso respecto a Roldán. Sí, el Cristian Roldán es un futbolista estadounidense de padre guatemalteco y madre salvadoreña, entonces sí tiene sangre latina. De origen latino, bueno. Kingsley Coman también anotó doblete sobre el minuto 6 y 21 y Sacha Boy sobre el minuto 18, es decir, entre 5 jugadores le anotaron esta decena de goles al equipo del Auckland City, que pues supongo va a ser uno de los más goleados en el torneo respecto a lo que queda. Para hoy, muchachos, ¿qué tenemos hoy? Entonces tenemos el partido entre el Chelsea y Los Ángeles Fútbol Club sobre las 2 de la tarde. Tenemos también Boca Juniors Benfica, este es un partidazo sobre las 5 de la tarde. Flamengo frente al Tunis, el equipo africano. Mañana Fluminense Dortmund en cuanto a la participación latina. River que enfrentará al Oruwa Reds. Y también pues entonces el Monterrey mexicano jugará mañana también frente al Inter de Milán. Un campeonato que hay mucha expectativa sobre su desarrollo. Hubo mucha preocupación en principio porque pues no había respuesta por parte del público en cuanto a la compra de etiquetes De boletas, sí. de boletería. Incluso el sábado antes del partido del Inter de Miami dicen por ahí que hasta tuvieron que regalar muchas boletas para poder llenar el estadio. Sin embargo, fue un debut que lamentablemente el Inter de Miami dejó ir la posibilidad, era el partido ganable. Muy buena actuación de Lionel Messi, muy destacado a pesar de que venía de jugar contra la selección, con la selección argentina. Uy, estuvo sobre el cierre de partido de hacer un reverendo golazo. Hubiera sido uno de los goles del campeonato, sin embargo, muy buena actuación por parte de los arqueros, tanto del Inter de Miami como del arquero del equipo árabe, el Al-Ali. Eso entonces en cuanto al campeonato mundial de clubes. Como dato, mire, estos son los jugadores colombianos que participarán en el club, en el Mundial de Clubes. Richard Ríos, que ya hizo su debut, buen partido por parte del jugador colombiano ayer con Palmeiras. Con Fluminense estarán John Arias, Gabriel Fuente y Kevin Serna, además del colombo argentino Germán Ezequiel Cano, ¿no? En Boca Juniors estará Fran Fabra, quizás no sea uno de los titulares, pero hará parte del plantel. Con River Plate de Argentina estarán Miguel Ángel Borja, el Colibrí y Kevin Castaño. Con el Monterrey de México, 3 colombianos, Estefan Medina, Nelson de Osa y Johan Rojas. También estará con el Pachuca Avilés Hurtado, con el Seattle Solder, Jaymar Gómez Andrade, con Los Ángeles Fútbol Club estará Edith Segura, con el Porto, Brian Mateo Caicedo, con el Auckland City, Gerson David Lagos. Y esos son pues digamos los colombianos que harán parte de este mundial, 15 en total. Esperemos pues tengan buena participación y por qué no podamos soñar con alguno de ellos que logre un título. En cuanto a la historia de jugadores colombianos en las participaciones de los mundiales, si quieren compartir esa información. Sí, no, también algo muy importante acá es que pues yo creo que he visto que los equipos sudamericanos le están compitiendo a los equipos europeos. Nomás me pareció muy llamativo ese partido del Palmeiras contra el Porto, ¿no? Prácticamente jugaron de tú a tú, o sea, es algo también para admirar que no tenemos
pues sí tenemos mucho que enviarles, pero aquí se están dando cuenta que estos No, campeonatos sobre todo son que, muy que- parejos. sobre todo que pues son representantes brasileños y los dos argentinos pues son los dos equipos top de Argentina. Si hablamos de los brasileños pues estamos hablando de Palmeiras, Fluminense, Botafogo y creo que el otro equipo brasileño, bueno, tenemos Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Flamengo, es decir, son los 4 equipos fuertes de Brasil. Y si miramos por el otro lado, el complemento pues son los 2 equipos argentinos, todos en el caso de River Plate y Boca Juniors. Entonces creo que fácilmente ellos pueden llegar a fases definitivas, estos equipos, porque pues comparados, excepto los equipos europeos, top, de resto están mano a mano, incluso me atrevería a decir que superior a muchos de ellos. Entonces esa es la situación. Que en el caso de Boca Juniors, que sería la siguiente fecha, jugaría contra el Bayern Múnich, que mucha gente ya, partidas, mucha gente aclama ya ese partido como el Boca Juniors ya lo dan por muerto, por lo que pasó contra el Auckland City. ¿No? Hay un partido que ya se dio, creo que se fue en el 2001. 2001 Boca contra Bayern Múnich, donde hubo polémica en el partido. Me acuerdo que Chicho Serna decía, nos robaron. Si el árbitro hubiera sido otro, definitivamente ganamos ese partido. Creo Pero que eso era la final intercontinental, ¿no? Intercontinental, sí, bueno, aquí le tengo el datico de de los colombianos campeones del mundo. El primero, que en paz descanse, que fue el primer campeón del Mundial de Clubes, que fue el Rincón, El recordemos primer que- formato de Mundial de Clubes de esta manera, ¿no? Y sabe que era lo curioso, que el Corinthians fue campeón sin ser campeón de Copa Libertadores. O sea, el Corinthians fue campeón del mundo Por sin ser el equipo local. Sí, señor. Y como curiosidad, no, la primera Copa del Mundial de Clubes la levantó un colombiano, en este caso colombiano, Federico, sí, señor. que O sea, era el capitán como del equipo. formato Marcó mundial, penal, marcó sí, goles, señor. sí. Como formato, como Mundial de Clubes. Y sabe que era lo chistoso, que Freddy Rincón ahí se desquitó al Real Madrid porque lo eliminó de la posibilidad de ser campeón también. Entonces eso es algo muy curioso. El fútbol siempre está lleno Siempre está lleno de curiosidades. revanchas. Sí, señor. Bueno, entonces también acá la presencia de los jugadores, bueno, de los colombianos campeones del mundo. Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez y Chicho Serna, campeones nada más y nada menos que frente al Real Madrid en el año 2000. Aunque ese también hay que decir, esa ya fue una versión de final de Intercontinental. Intercontinental, sí, señor. Bueno, Pero pues para ese aquí tiempo se está le llamaba como también campeones del mundo, sí. campeones del mundo, sí, señor. Bueno, Fabián Vargas en el 2003 con Boca frente al Milan, y 2006 en la Intercontinental, y también de Brasil frente al Barcelona. Con el Internacional de Brasil frente a Barcelona también. Nada más y nada menos que con el Barcelona de Ronaldinho, que venía a ganarle la final al Arsenal, esa gran final. Bueno, y ya para terminar acá, Iván Ramiro Córdoba y Amaranto Perea en el 2003, Iván Ramiro Córdoba en el 2010, donde este sí fue campeón del Mundial de Clubes Ya. como tal. O sea, ya Mundial de Clubes, ya con el nuevo formato. En Bueno, ese formato, sí, porque formato anterior. el último, incluso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fabián Vargas en el 2006, también fue campeón en Ah, este sí, sí, formato, sí, porque recordemos que la última intercontinental que se disputó fue la de Once Caldas frente al equipo del Porto. En el 2004, sí, En donde el estuvimos 2004. a un penalti de ser campeones. Gracias al señor Un paraguayo, no me acuerdo el nombre, pero argentino, bueno, tenía ese apellido, Sí, algo así me parecido a Fabra. Dato curioso sobre el Mundial de Clubes es que el jugador más joven es este Kashiwara del Urawa Reds con 16 años. Y el más longevo es el veterano Fabio del Fluminense con 44 años. Y de los colombianos, el jugador más valioso es John Arias del Fluminense con 17 millones de euros de valor. Bueno, y ahí está el dático. son datos que la verdad no tenía para nada presente. Ah, bueno, y para terminar acá también recordemos que James Rodríguez fue campeón en el 2016 y 2014. Recordemos que la final del 2014 fue contra el San Lorenzo de Almagro, que fue prácticamente la segunda final del Real Madrid con James Rodríguez, porque recordemos que la primera pues fue en la Supercopa Europa, ¿no? Ya que recordemos que pues el Real Madrid venía de ser campeón, bueno, clasificó por ser campeón contra precisamente el Atlético de Madrid en esa gran final, y en el 2016 también fue pues campeón James Rodríguez. Bueno, esta es la información que tenemos acá pues hasta ahorita, sí, señores. Hablando de James Rodríguez, él estuvo presente en el partido de anoche, ¿no? Él estuvo presente en el partido del Deportes Tolima. Ah, el Deportes Tolima en la Estuvo tribuna. presente en la Sí. tribuna. Sí, sí, ahí estaba don James Rodríguez Sí. haciendo presencia. En este caso, Jonathan Fabro, sí señor, es paraguayo, Fatbro.
Decía Fabra, bueno, Fabra es el de Boca, Jonathan Fabro. Yo recuerdo en esa final, para volver a ese paréntesis de esa Intercontinental, erró penal un jugador del Porto y si hacía el gol Fabro, Once Caldas era campeón. Pero lo erró este paraguayo Fabro y luego lo hizo el de Porto y luego quien cobró otra vez para el equipo del Once Caldas fue Edwin García. Ese fue el último, el que cobró el octavo penal, bueno, creo que octavo no, el noveno penal de la serie y dejó lamentablemente a la Once Caldas sin la posibilidad. Hubiera sido muy elegante, muy bueno. Imaginen poder haber terminado siendo el último campeón de esa Intercontinental para Once Caldas, que difícilmente tenga esa oportunidad otra vez de volver a esos fueros. Bueno, entonces esos son los colombianos que han ganado el Mundial de Clubes y por qué no soñar que uno de estos 15 que acabamos de nombrar también pueda llegar a esa posibilidad. Continuamos adelante con la información deportiva y llegamos al punto del ciclismo porque Tadej Pogačar volvió a ser el hombre dominante, en este caso del Criterium du Dauphiné Libéré. Corredor esloveno que sigue siendo el mejor del mundo y sin duda alguna arrasa. Ayer la sorpresa no fue que Tadej Pogačar hubiera quedado campeón, sino la sorpresa fue que no ganó esa última etapa, una etapa de montaña, le dieron licencia para que desde la fuga ganara Lenny Martinez, el corredor francés. Sin embargo atacó Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar se dispuso solamente a seguir de su rueda y llegaron a 34 segundos, segundo Jonas Vingegaard, tercero Pogačar. En cuanto a la etapa, cuarto Jorgensen, quinto el corredor Renko Evenepoel. La noticia es entonces, en cuanto a la clasificación general, el campeón fue Tadej Pogačar, que al final aventajó por 59 segundos a Jonas Vingegaard en este duelo que esperamos ver en el Tour de Francia. Tercero, el joven corredor alemán Florian Lipowitz, que aparte de ello fue campeón de los jóvenes, terminó a 2:38. Cuarto, Renko Evenepoel, que muestra dudas respecto a lo que será su participación en el Tour de Francia, a 4:21. Quinto, Tobias Johannesen. A los 6:12, Jorgensen fue sexto a 7:28. Enric Mas fue séptimo a 7:57. Octavo, Paul Seitzas. Este es un corredor francés de 18 años que también promete que va a ser muy grande en el ciclismo. Noveno, Carlos Rodríguez, el español, y décimo, Guillón Martán. En cuanto a la participación colombiana, lamentablemente se desinflaron en el último tiempo, aunque Sergio Higuita terminó, Esteban Chávez fue el mejor colombiano, terminó en la posición número 20 a 24 minutos, Sergio Higuita terminó en la posición 22 a 28 minutos, pero lamentablemente el que sí se desmejoró mucho fue en el caso del corredor colombiano Santiago Buitrago, que hará parte del Tour de Francia y que pues esperábamos estuviera en mejor forma. Sin embargo, ayer tuvo una etapa bastante regular, aunque trabajó en principio para el ganador de la etapa, en este caso Lenny Martínez. Creo que no fue el mejor de los días para el corredor Buitrago. Entonces esperemos se mejore en cuanto a su estado de forma para lo que será el Tour de Francia. Recordemos, Harold Tejada después de la caída había abandonado. En otras clasificaciones, Tadej Pogačar no solamente ganó la clasificación general, sino también fue subcampeón de la clasificación de la montaña con 33 puntos. El campeón fue Bruno Almiral con 36. Tadej Pogačar fue campeón de la clasificación de los puntos con 79 puntos. Y también en cuanto a la clasificación de los jóvenes, como le decíamos, Florian Lipowitz ganó esta distinción. En cuanto al Tour de Suiza, que arrancó también ayer, aunque no tiene las figuras con las que contó el Criterium du Dauphiné, sí hay hombres aquí importantes. Y es que en la primera etapa el ganador fue Romain Gregard. Ya para la etapa del día de hoy, una etapa que tenía media montaña pero que terminó definiéndose al sprint, el ganador fue el italiano Vincenzo Albanese, con segundo lugar de Fabio Cristiani y tercero Asken Lewis. El líder de clasificación general en esta carrera es Romain Gregard, el corredor francés. A 25 segundos está su compatriota Kevin Bauquelin, que hace parte del equipo Arkea, y tercero Bart Lehmann, el hombre del Bismillah Sibay, a 27 segundos, los mismos que Julian Alaphilippe. En cuanto a los protagonistas o los favoritos a quedarse con esta carrera, Ben O'Connor es el mejor clasificado a 1:18 en la quinta posición. Eso en cuanto al ciclismo. Pasamos ahí rapidito a otro deporte importantísimo, y es la Fórmula 1, porque se disputó el Gran Premio de Canadá, donde el ganador fue George Russell, que consigue su cuarta victoria como profesional, la primera del año con el equipo Mercedes. Segundo fue Max Verstappen, tercero Antonelli, el hombre de Mercedes, su compañero de equipo de Russell.
Cuarto fue Oscar Piastri del equipo McLaren, quinto Leclerc de Ferrari y sexto Lewis Hamilton. Una cuestión que sorprendió fue que los hombres, que son los más fuertes, en este caso los hombres de McLaren, terminaron cediendo terreno porque cuando estaban muy bien ubicados, entre los dos compañeros de equipo terminaron chocándose y esto dejó por fuera de la carrera a Lando Norris. Al final perjudicó. Oscar Piastri, que es el líder del campeonato, terminó en la posición número 4. Hablando en cuanto a la clasificación del campeonato, Piastri es el líder, tiene 198 puntos, 5 victorias en lo que va de campeonato. Lando Norris, el hombre de McLaren, es segundo con 176 puntos, tiene 2 victorias en el campeonato. Max Verstappen, el hombre de Red Bull, es tercero con 155 puntos, también tiene 2 victorias. Russell, 136 puntos con la victoria de ayer. Leclerc tiene 104 puntos y Lewis Hamilton es sexto con un total de 79 puntos. En cuanto a la tabla de constructores, recordemos que aquí hay campeonato de pilotos y también de constructores. El líder es McLaren con 374 puntos, segundo Mercedes con 199 puntos, Ferrari tercero con 183 y cuarto en este momento es el Red Bull Racing con 162 puntos. Williams tiene 55 y 28 la escudería Haas. Eso en cuanto a la Fórmula 1. Pasamos ahora a hablar de la NBA porque Daniel nos tiene información respecto a lo que se está jugando en este momento, ¿no? Sí, señor, la NBA se está jugando en este momento y la final es entre los Indiana Pacers y los Oklahoma City Thunder, sí, señores. El Oklahoma de la conferencia oeste y el Indiana Pacers de la conferencia este. Bueno, ¿cómo llegan esos equipos a la final? Bueno, el Indiana Pacers llega en primera ronda eliminando al Milwaukee Bucks en 5 juegos, con una temporada clave en el juego 5, ganándolo en tiempo extra. En semifinales sorprendieron al eliminar al mejor equipo de la conferencia, que fue el Cavaliers de Cleveland, con 64 victorias en 5 juegos, destacando varias remontadas lideradas por Tyrese Haliburton, un jugador estadounidense, sí, señores. Y en la final ya de conferencia, derrotando a los New York Knicks con 6 juegos tras haber estado en desventaja de la serie. Los Pacers mostraron una gran capacidad ofensiva y defensiva para avanzar a las finales. Ya por parte de los Oklahoma City Thunders, en playoff eliminaron a los Denver Nuggets en una serie muy disputada de 7 juegos. Luego vencieron a Minnesota Timberwolves 4-1 en la final de conferencia para llegar a las semifinales. Y las semifinales pues están empatadas, bueno, las finales entre estos dos están empatadas 2-2. Y los juegos programados para pues definirse son el 17 de junio y el 20 de junio, o sea, ya prácticamente ya mañana se puede estar definiendo este campeonato. Y ya para terminar esta información le vengo a recordar los últimos 5 campeones de la NBA en el 2020. Bueno, y acá en el 2020 es curioso porque los Lakers, que fueron los campeones en este año, llevaban 10 años y esto también sirvió como homenaje, ya que pues había fallecido el famoso jugador, se me escapa el nombre, la mamba negra, no le decían a él, Kobe Bryant, sí señor, Kobe Bryant, que había fallecido. Entonces este campeonato sirvió como homenaje y al fin y al cabo siento que él fue un angelito que los llevó al título, porque recordemos que llevaban 10 años sin quedar campeones de la NBA. Bueno, en el 2021 fue el Milwaukee 2021-2022 los Golden State Warriors con Stephen Curry, gran jugador de la NBA. Bueno, ya en el 2023 fueron los Denver Nuggets y el último campeón los Celtics, uno de los equipos más laureados y más conocidos alrededor del mundo por este deporte. Entonces esta es la información de la NBA. Recordemos que mañana y el 20 de junio estarían pues programados los juegos para definir al campeón de la NBA, y como ellos dicen, campeones pues mundiales, aunque pues realmente solo es a nivel de Estados Unidos, no, pero así le dicen ellos. Bueno, sí le llaman los campeones mundiales porque pues es la liga más importante de básquetbol del mundo, donde están los mejores pagos, y creo que pues a nivel económico mueve demasiado, ¿no? Este deporte, que es uno de los deportes reyes en Estados Unidos y donde el poderío económico sí, lo superior. único que se le puede comparar a nivel de baloncesto es los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ni siquiera el Mundial de la FIBA como tal, porque incluso el Mundial de la FIBA tiene pues unas reglas distintas
a la NBA. Bueno, compañeros, para hoy entonces tenemos partidos en Colombia, Santa Fe, Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios. En la Copa Mundial, pues entonces tendremos el partido entre Boca Juniors y Benfica. También Chelsea, Los Ángeles y Flamengo, el Esperance de Túnez. Esperanza de Túnez, sí, señor. Correcto. En la Serie B de Brasil, Chapecoense enfrentará a Ferroviaria. En la Liga Chilena, Iquique enfrentará al Everton. En la Liga Pro Serie A, en Ecuador, Orense enfrentará al Macará. En la Liga de Irlanda, el equipo de, Drogheda United enfrentará al Shamrock Rovers. Por la CONCACAF, mucha atención porque allí tenemos también partidos importantes. De la Copa de Oro, sí, señor. De la Copa de Oro, clasificación a la Copa de Oro, ¿no? Por la parte norte, en el grupo C, Panamá enfrentará a Guadalupe y Jamaica enfrentará a Guatemala. Eso dentro de algunos de los partidos programados para el calendario hoy en cuanto al fútbol. Sí, señor. Bueno, también quería tocar la Copa Oro ya que se disputó la primera jornada. Los resultados hasta ahorita son: primero empezó México, la verdad, muy sufrido contra República Dominicana. Ese partido fue un poquito después del Inter de Miami contra el Al-Ahly de Egipto. Ya el 15 jugó Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, ganándoles 5-0. Arabia Saudita, que es un invitado por parte de la CONCACAF que viene desde Asia, le ganó 1-0 a la selección de Haití, y el último resultado fue 4-3, un partido muy muy vistoso, ya que pues Surinam perdió 4-3 con Costa Rica. Entonces también eso es algo acá de reseñar. Bueno, saludando a los oyentes, a quienes se han conectado a través del Facebook Live, a Sander Cardoso aquí en la ciudad de Ibagué, saludo especial, y también pues a los Vargas que se encuentran junto a usted ahí trabajando, a Dalber, a John Edward, a todos ellos saludos desde aquí de Play Sport y a toda la audiencia que nos escucha en los diferentes municipios del departamento. Terminamos reseñando pues en cuanto a las efemérides, el día de hoy, un día como hoy, hay algunos sucesos relevantes, y es que en la Vuelta a Colombia el 16 de junio de 1960 disputó la etapa entre Río Sucio y Medellín, donde Rubén Darío Gómez se impuso, consolidando el liderato de Hernán Medina Calderón. También en cuanto a la selección Colombia, un día 16 de junio de 1993 Colombia venció 2-1 a México en la fase de grupos de la Copa América de Ecuador con goles de Adolfo Valencia y Víctor Aristizábal, dentro de una racha histórica de 27 partidos invictos que se prolongó hasta abril de 1994. Racha invicta de la selección Colombia, aunque no fue un partido oficial el 16 de junio de años recientes. En esta fecha emblemática, también el 16 de junio del 2023, con una nueva racha, Colombia aumentaba esa cifra derrotando 1-0 al equipo de Irak en un amistoso en Mestalla hace 2 años, un poco menos de 2 años. Esos son entonces los datos relevantes que queríamos mencionar el día de hoy en cuanto a las efemérides aquí en Play Sport. Bueno, compañeros, hemos llegado así de esta manera al final de una nueva edición de Play Sport. Juan Sebastián, nos despedimos entonces de la audiencia. Sí, ya culminamos un día más de este gran programa. Y finalmente agradecer tanto a la audiencia como a cada mesa de trabajo, y desde atrás, desde la consola, por este gran programa, por este gran día de hoy. Bueno, sí, señor. Sí, pues bueno, ya despidiéndonos de esta audiencia, recordándoles el nuevo horario de acá de 11 de la mañana, todos los días menos los jueves. Entonces, pues nada, gracias a Viviana acá en el máster, a su merced Juan y a Esaú, primero que todo, la gloria a Dios, y nos vemos pues mañana, si Dios quiere y si Dios nos presta más vida.